Muy buenas a todos, en este vídeo os traigo un especial reseñas de Paco Roca y es que vamos a hablar de todos estos cómics, estos 4 cómics de Paco Roca. Vamos a ir por orden uno a uno, hablando y reseñando un poquito pues de qué va estos cómics. Empezamos con Los Surcos del Azar de Paco Roca, un cómic que me ha gustado muchísimo y de hecho ya os mostré una publicación en el propio canal de YouTube con esta nueva aplicación, ¿no? Pero lo traigo aquí, Los Surcos del Azar de Paco Roca, un cómic histórico donde vemos como un señor con tintes un poco biográficos o autobiográficos de Paco Roca, que se hace llamar también Paco, pues entrevista a un abuelete que pues vivió esta experiencia en la Segunda Guerra Mundial con todo este exilio de los españoles a causa de esta Segunda Guerra Mundial y cómo sufrieron todo ese trato bélico, vejatorio, y tuvieron que emigrar a África, a Francia, y vivieron esta cruda realidad. La verdad es que es un cómic que está muy documentado, con toques muy históricos, y es que Los Surcos del Azar van más allá de estar formidablemente bien dibujado, aunque tengo que deciros que Paco Roca no es un dibujante que se centre mucho en los detalles, y esto quizá ha sido algo negativo a la hora de centrarnos bien en la lectura, porque hay momentos muy liosos en cuanto a reconocer las caras de los personajes, porque bueno, se parecen mucho a algunos y costaba distinguir quién era de verdad el protagonista, pero por lo demás la forma de narrarnos Paco Roca todos estos sucesos es extraordinaria, porque es verdad que los cómics históricos suelen ser algo más tediosos y algo más duros, pero aquí te lo hacen muy ameno. Tenemos por un lado las páginas en blanco y negro o en gris, que son los relatos de entrevistas en tiempo real, y por otro lado estas páginas a color que nos van a contar pues esa etapa de guerra, esa etapa bélica del pasado de este abuelete. Muy emotivo, pero sobre todo muy crudo, muy real y muy bien documentado, como digo. La verdad es que Paco Roca hace un trabajo espectacular a la hora de contarnos cómo fue este periodo para los españoles y cómo, a pesar de luchar por la tierra donde nacieron, no se sentían parte de esa tierra al final de toda esta travesía. Los Surcos del Azar es probablemente, como hace referencia a algún que otro autor al final, el Maus español. Un cómic indispensable en tu estantería y, si eres fan de Paco Roca, uno de los que tienes que ir de cabeza por él. Seguimos con más cómics de Paco Roca y hoy tenemos El invierno del dibujante, un cómic que me ha gustado muchísimo, pero tengo que deciros que es puramente también para aquellos que le guste conocer de la historia del cómic, porque de esta forma lo vas a disfrutar mucho más. El invierno del dibujante tiene una cosa muy peculiar que me ha gustado mucho, y es que las páginas tienen un color diferente dependiendo de la estación del año. Como veis, las azules representan el invierno, tenemos este tono más otoñal, también haremos la primavera, el verano y así. Es un detalle y un aporte muy curioso a esta obra. Lo que vamos a tener aquí es historia del cómic español, historia de 1956-57 y de cómo los dibujantes vivían en esta época, cómo consistía el manejo de una editorial de cómics y qué problemas tenían tanto el editor jefe como los dibujantes de esa época. Veremos caras conocidas como por ejemplo Francisco Ibáñez y esa primera aparición de Mortadelo y Filemón, por ejemplo. Tendremos toques muy curiosos y lo que vamos a ver prácticamente aquí es la creación de una Image española, cómo los dibujantes de cierta editorial deciden apropiarse de sus derechos, tener más reconocimiento y recibir lo que de verdad es suyo, y deciden montar su propia revista, su propia editorial y publicarla. Pero vamos a ver cómo no es tan fácil la cosa y a veces la jugada no sale como uno piensa. El dibujo a la hora de narrar de Paco Roca es sensacional y tenemos un guión muy digno, muy bueno y muy entretenido que me ha gustado muchísimo. El invierno de los dibujantes, la verdad es que es un cómic que también recomiendo bastante. Tenemos también Las calles de arena de Paco Roca, y es que este cómic me ha dejado pues un poco trastocada la mente. No es lo que tenía pensado, no era la imagen inicial que yo tenía, pero tengo que deciros que pese a que no me haya marcado como otros, como por ejemplo La casa o Arrugas, sí es un cómic que te hace pensar un poquito y que se disfruta. Te cuentan una historia bastante alocada. Tenemos a un hombre que, bueno,
tiene que hacer frente a las cosas de un hombre adulto, ¿no? Esas responsabilidades que tiene de ir con su mujer al banco, fijar la hipoteca, pero el chaval se entretiene en otras cosas que de verdad le gusta y al final, con las prisas por intentar atajar, entra en un callejón y resulta que este callejón le va a transportar a un universo casi alternativo, donde se va a ver envuelto en un mundo caótico, va a tener que resolver problemas tras problemas para conseguir verdaderamente sus metas, y vamos a ver cómo de verdad, de forma accidental, uno no se tiene que dejar guiar por las cosas que la vida nos impone. Hay que hacer lo que de verdad nos apetezca, porque en los pequeños momentos se disfrutan con esas cosas, con cosas que sin querer salen, que sin querer nos apetecen, y vemos cómo ese acto va a tener una repercusión mucho más beneficiosa en nuestra vida que, por ejemplo, esas pequeñas pautas que de verdad nos marcamos. Hay que disfrutar el momento, hay que vivir día tras día siendo feliz y haciendo lo que nos gusta. Y es un poco el mensaje que nos transmite este cómic. El cómo no hay que fijarse las cosas, sino dejarlo un poco al libre albedrío, y veremos cómo de verdad las cosas se van a resolver bien. No hay que agobiarse, porque todo en esta vida tiene solución. Incluso cuando estás atrapado en un círculo vicioso, al final tomas una curva que te cambiará por completo la forma de pensar o la forma de ver ese problema que a priori tenías. Paco Roca nos da otro ejercicio reflexivo en este cómic, un cómic que me ha gustado bastante, quizás sea de mis favoritos de todos los que voy a reseñar, aunque es verdad que era una concepción totalmente distinta a la que a priori tenía. Y tenemos ya el último tomo de Paco Roca, que es quizá el que menos me ha gustado, y es Confesiones de un hombre en pijama. Deciros que este cómic es la tercera parte, entre comillas, de esta saga, porque tenemos otros dos antes de este. Más concretamente tenemos los siguientes tomos, y es que tenemos Memorias de un hombre en pijama y Andanzas de un hombre en pijama, como se nos muestra aquí, y este tercero, que es Confesiones de un hombre en pijama, publicado el año pasado. Y la verdad es que es algo interesante. Bueno, más que un cómic al uso, podemos decir que es un cómic con mucho diálogo, mucho texto, ya que va a estar puesto en las viñetas, y bocadillos vamos a tener poco. Lo que vamos a tener son críticas sociales, las cosas que invaden la mente de cualquier hombre normal y corriente en pijama en su sofá, y cómo este hombre va a hacer críticas o va a experimentar esas situaciones de cualquier hombre ciudadano. Tenemos historias cortas que en 2 páginas nos las van a cortar y pasamos a la siguiente. Como vemos, en la parte superior tenemos el título de la historia y no abarca más que esto, porque al pasar la página ya nos vamos a encontrar con otra historia totalmente diferente, ¿vale? Son pequeñas historias cortas de situaciones que nos van a ir narrando, como por ejemplo el hecho de ver una película con tu pareja, el hecho de estar dominado por máquinas. También tiene tintes muy sociales y muy políticos, también económico. Es una crítica socioeconómica y política a la sociedad, de cómo también todo gira en torno a la economía, a la deuda social, a la deuda de capitales. Empieza un poco muy con carácter económico, pero al final va tirando más a tintes más sociales, más comunes, y nos trae pequeñas reflexiones de lo que puede ser la vida de cualquier persona, y esos puntos que damos por hecho que tienen que estar en nuestra vida, pero que si nos paramos a pensar un poco, quizás no sean tan normales y haría falta cambiar algo. Tengo que deciros que está bien como punto reflexivo, pero no es un cómic de decir voy a pegarme una tacada y a leérmelo. Quizá leyendo un par de páginas al día, intercalándolo con otro, está bastante mejor. Y bueno, con esto llegamos al final del vídeo. Tenemos un buen tocho, este especial de Paco Roca que os traía aquí. Espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios pues qué os parecen estas 4 obras de Paco Roca, si la habéis leído. Y quiero saber cuál es vuestro cómic favorito de Paco Roca, si tenéis alguno. Si habéis leído a este gran guionista y dibujante, este gran autor de cómic. Dejádmelo todo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo con más reseñas. ¡Hasta pronto!